Bienvenidos a otro podcast del Profe Kelvin. Estaremos hablando acerca de una aplicación muy utilizada por nosotros, los técnicos frigoristas. La aplicación de Danfoss RefTool regla de refrigerantes, que tiene, entre otras cosas, el uso de la tabla PT y tiene diversas aplicaciones. Nuestros amigos Isabel y Alberto estarán comentando, reflexionando acerca de un material que hemos preparado para ustedes. Damos la bienvenida a este análisis detallado, una verdadera inmersión profunda en un tema que de manera bastante literal es responsable de mantener al mundo entero funcionando. Y conectado. Exacto. Y sobre todo, fresco. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de fuentes fascinantes. Muy reveladora, sí. Se trata de una revisión exhaustiva de apuntes, diapositivas y capturas de pantalla de lo que se denomina la clase 4. Un material sumamente técnico. Así es, impartido por el ingeniero Kelvin Padilla a través de la Academia Online Térmica Venezuela. Bueno, la misión central que tenemos con la exploración de hoy es comprender cómo los técnicos y los profesionales de la refrigeración logran, dominar algo que a simple vista es completamente invisible. Claro, porque nadie ve el gas dentro del tubo. Exactamente. Específicamente vamos a adentrarnos en cómo el uso de herramientas digitales contemporáneas ha transformado la rutina en el terreno. O sea, el enfoque principal de las notas está en la aplicación RefTools de Danfoss. Ajá. Y muy particularmente en su función RefSlider. Esta herramienta digital que literalmente cabe en un bolsillo ha logrado desplazar a las antiguas, pesadas y sumamente complejas tablas físicas. Las de cartón. Esas mismas, las que la industria utilizó durante décadas para calcular las propiedades termodinámicas de los refrigerantes. Bien, vamos a desglosar esto. Porque quienes están en el campo saben perfectamente que la refrigeración no es magia. No se trata simplemente de encender un equipo y esperar que el aire salga frío. Ojalá fuera así de fácil. Totalmente. Detrás de cada cuarto cava, de cada chiller industrial o unidad de aire acondicionado, lo que realmente está sucediendo es una manipulación violenta y muy precisa de la física. Una batalla termodinámica. Tal cual. Es controlar la relación exacta entre la presión y la temperatura para obligar a un fluido a cambiar de estado físico dentro de un circuito cerrado. Y la herramienta digital de la que hablamos hoy actúa esencialmente como visión de rayos X. Esa es una buena analogía. Sí, para ver esa realidad mecánica que ocurre a oscuras dentro de las tuberías. Lo fascinante aquí es cómo esa relación inmutable entre presión y temperatura establece la regla de oro del frío. En las notas de la clase del ingeniero Padilla, este concepto se presenta como el pilar fundamental e innegociable. El mapa, básicamente. Es el único método empírico para saber con exactitud en qué condición se encuentra el fluido refrigerante. Para determinar si, por ejemplo, en un punto específico del evaporador hay gas puro. O si en el condensador hay líquido subenfriado o una mezcla saturada. Y resulta increíble pensar en la realidad física de los técnicos hace apenas unos años. Al revisar las capturas de pantalla de las fuentes, aparecen esas antiguas tablas de marcas clásicas como Genetron. Todo un clásico de la industria. Quienes han estado en una sala de máquinas oscura con el ruido ensordecedor de un compresor de 50 toneladas trabajando al límite, saben lo que era. O sea, sacar del bolsillo trasero un trozo de cartón plastificado lleno de grasa y aceite. Lleno de grasa, sí, con columnas de números diminutos. Y había que buscar la intersección exacta para refrigerantes clásicos y mezclas de transición. Las notas mencionan el 134A, el viejo R12, el MP39, el MP66, el 409A y el icónico R22, claro, junto con el 502. Seguir esa línea milimétrica con una linterna en la boca era, el pan de cada día. Y hoy toda esa biblioteca de termodinámica reacciona en tiempo real en una pantalla brillante. La digitalización a través de la función RefSlider elimina ese margen de error humano casi por completo. Es que aporta una agilidad brutal al diagnóstico. Aporta una agilidad brutal, sí. La interfaz permite configurar el entorno de cálculo en fracciones de segundo. Un técnico puede alternar entre medir la presión relativa, que es la que se lee en los manómetros tradicionales de aguja. Claro, los del múltiple. Exacto. O cambiar a la presión absoluta, para cálculos más profundos de ingeniería. Además, la conversión de unidades es instantánea.
Eso es vital. Pasar de PSI a grados Celsius o Fahrenheit. O evaluar presostatos utilizando medidas de distancia como metros o pies de columna de líquido. Ya no requiere de fórmulas mentales ni calculadoras adicionales en la otra mano. Todo el esfuerzo cognitivo se destina al diagnóstico, no a la aritmética básica. Esa capacidad de destinar la mente al diagnóstico nos lleva a notar el inmenso nivel de detalle químico que maneja la aplicación. Viendo los apuntes, no es solo un simple convertidor de números. Los filtros de búsqueda de la herramienta RefTools parecen sacados de un laboratorio de química avanzada. Es una base de datos gigantesca. Sí, permite filtrar por la familia del refrigerante, el nombre químico completo, la fórmula, el número estandarizado por la industria y parámetros críticos como la densidad o el límite inferior de inflamabilidad. Pero hay un dato que llama mucho la atención en el entorno de una aplicación móvil. ¿Cuál? Te indica hasta el tipo de lubricante compatible. ¿Por qué un técnico de campo necesita tener ese dato específico a un toque de distancia en su teléfono? ¿Por qué un error en la compatibilidad del lubricante destruye un sistema desde adentro? Así de simple. ¡Wow! Los aceites minerales, los alquilbencenos y los poliolésteres reaccionan de manera muy distinta con cada familia de refrigerantes. Tener el dato del lubricante junto con la temperatura crítica y el punto triple en la misma pantalla asegura que quien está haciendo un refit. Un cambio de gas en un equipo antiguo. Exactamente. Asegura que no convierta el interior del compresor en lodo ácido. Es literalmente una base de datos de supervivencia para el equipo. Las notas de la fuente ilustran esta profundidad de datos, con contrastes muy claros. Toman el caso del famoso R22. El caballo de batalla de la industria por excelencia. Y la aplicación despliega su ficha técnica completa. Pertenece a la familia de los HCFC, su nombre químico es clorodifluorometano y su fórmula es CHClF2. Detalla que utiliza lubricante tipo MO o AB. Mineral o alquilbenceno. Exacto. Y en cuanto a la física dura, marca una temperatura crítica que ronda los 96.14 grados Celsius y un punto de ebullición a 0 PSI relativos que baja hasta casi los 41 grados bajo cero. Menos 40.81 para ser exactos. Sí. Pero el dato de oro en esa pantalla es el grupo de seguridad. Lo clasifica como A1, es decir, no tóxico y no inflamable. Y ese dato de seguridad cobra una relevancia de vida o muerte cuando las fuentes contrastan el R22 con otro refrigerante muy presente en la lista de favoritos de la aplicación actual. El R290. El R290. Al abrir la ficha del R290, la herramienta deja claro que estamos hablando de propano puro. Su temperatura crítica es muy similar a la del R22, cercana a los 97 grados Celsius, y su punto de ebullición es de unos 42 grados bajo cero. O sea, termodinámicamente son bastante similares en ciertos rangos. Lo son, pero el grupo de seguridad del R290 es A3. Alta inflamabilidad. Alta inflamabilidad. La aplicación no solo maneja otros hidrocarburos como el R1270 que es propileno, el R170 que es etano, el R50 que es metano o el R600 que es butano, sino que pone la advertencia del nivel de riesgo A3 en primer plano. Para evitar accidentes catastróficos. Definitivamente. Otro detalle visual que destacan los apuntes sobre la interfaz y que parece menor pero es psicológicamente brillante es la inclusión del color asignado del refrigerante AHR. La industria ha estandarizado los colores de los cilindros físicos por una razón muy específica. Claro. Si la aplicación te está mostrando los datos de presión del R22, el fondo o el indicador toma ese tono verde claro característico. Sirve como un ancla visual. Cuando el técnico levanta la vista del teléfono, el color en la pantalla debe coincidir con la pintura del tanque de acero que tiene conectado a los manómetros. Es una comprobación subconsciente. Exacto, una comprobación que añade una capa extra de seguridad para evitar mezclas fatales o inyecciones de gases inflamables en sistemas no preparados. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la herramienta digital demuestra que el trabajo de refrigeración moderno ya no se trata únicamente de lo que ocurre dentro de la tubería de cobre, sino del impacto masivo que tiene lo que se escapa hacia la atmósfera. Así es. Las notas del ingeniero Padilla dedican un espacio muy riguroso a los indicadores ambientales integrados en la aplicación, específicamente el potencial de agotamiento de ozono o PAO
y el potencial de agotamiento global, el GWP. Es vital diferenciar ambos conceptos tal como lo establecen los apuntes. El PAO u ODP por sus siglas en inglés mide la capacidad destructiva que tiene la molécula del gas para romper la capa de ozono en la estratosfera. Que es un problema asociado principalmente a los gases más antiguos que contenían cloro. Correcto. Por otro lado, el índice GWP es una métrica de retención térmica. Cuantifica, basándonos estrictamente en las notas, cuánto calor infrarrojo puede atrapar ese gas específico, si es liberado, en comparación directa con un gas de referencia. Que por lo general es el dióxido de carbono. Exacto, funcionando como un indicador numérico del efecto invernadero a lo largo del tiempo. Y revisando las capturas de pantalla de los ajustes de RevTools, aparece un interruptor sumamente peculiar que plantea un dilema interesante en el mundo de los reportes ambientales. La aplicación ofrece la opción de alternar entre los valores AR4 y AR5 para medir este impacto térmico del GWP. Esa dualidad en el software refleja una colisión interesante entre el avance científico y la burocracia institucional. Totalmente. Las notas de la clase explican claramente que los valores AR5 provienen del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental, el IPC, es decir, representan la ciencia climática más actualizada, refinada y precisa disponible en la actualidad. La gran pregunta entonces es por qué la aplicación mantendría un botón para usar el estándar AR4, que es más antiguo. Bueno, los apuntes revelan una realidad burocrática muy específica en la industria. Los valores AR4 suelen manejar cifras más conservadoras o distintas debido a metodologías previas. Y el problema es que muchas instituciones gubernamentales, normativas locales y marcos de cumplimiento internacional tienen sus leyes redactadas y ancladas a los números del AR4. Exactamente. Si un auditor exige el inventario de emisiones basado en la legislación vigente de un país específico, el técnico necesita proporcionar el número del AR4. Sin importar que la ciencia del AR5 sea más exacta. Así es. La aplicación es completamente agnóstica ante el debate. Simplemente ofrece ambas herramientas para que el profesional pueda cumplir con su papeleo administrativo oficial utilizando el estándar que la ley le exija en ese momento. Toda esta precisión milimétrica y control de datos que ofrece la herramienta funciona de maravilla cuando el cilindro contiene una sustancia pura. Pero si conectamos esto con el panorama general del trabajo de campo, la realidad operativa suele ser mucho más desordenada. Y esto introduce el enorme reto que representan las mezclas zeotrópicas, el dolor de cabeza de la química aplicada. Los apuntes abordan este problema de frente. Sí, porque cuando un refrigerante no es un solo elemento, sino una mezcla de varios gases distintos, sus componentes no se comportan de forma uniforme. No hierven ni se condensan a la misma temperatura. Lo que genera un diferencial conocido en la industria como deslizamiento, o glide en inglés. El ingeniero Padilla establece una regla de oro inquebrantable para navegar este fenómeno usando la aplicación. Es fundamental. Para las mezclas zeotrópicas, si el diagnóstico requiere hallar la temperatura de condensación, es decir, lo que ocurre en el serpentín que expulsa el calor, la herramienta debe ajustarse obligatoriamente a la función de punto de rocío. Por el contrario, si se necesita calcular la evaporación, donde el gas absorbe el calor, el ajuste debe cambiarse a punto de burbuja. Y el peso de no seguir esta simple regla es enorme. En los tiempos de las tablas físicas impresas de Genetron, para manejar mezclas tempranas como el MP39 o el MP66, las tarjetas tenían dos columnas distintas impresas lado a lado para burbuja y rocío. Leer la columna equivocada a la luz de una linterna era un error súper común. Hoy es un botón en la pantalla, pero olvidar presionarlo tiene consecuencias físicas reales sobre el equipo. Porque leer la física equivocada de una mezcla zeotrópica lleva a un ajuste incorrecto de la válvula de expansión. Claro. El técnico puede creer que el sistema tiene el recalentamiento perfecto, basándose en la app, pero en realidad está permitiendo que el refrigerante en estado líquido retorne por la línea de succión directo al cárter del compresor. Y dado que los líquidos no se pueden comprimir, este error de cálculo mecánico culmina inevitablemente en válvulas rotas, bielas destrozadas y la destrucción total del motor. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos la teoría atrás y enfrentamos el calor del mundo real? Que es donde las cosas se complican de verdad. Hacemos una pausa en este momento porque nuestra intención es
que las próximas generaciones de técnicos, ingenieros y especialistas en refrigeración y climatización sigan avanzando, sigan aprendiendo. Si este contenido te está agregando valor, te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal de YouTube, pero también en la descripción tenemos los contactos de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Además de ello, tenemos cursos especializados desde cálculo de carga térmica, refrigeración en cámaras frigoríficas, diseños de ductería, sistemas de agua helada, así como proyectos. Si necesitas alguna asesoría en este ámbito, no dudes de escribirnos a nuestro correo que aparece acá en pantalla. Sí. El valor de esta inmersión profunda se consolida al revisar los casos prácticos de estudio que se asignan en la Academia Online Térmica Venezuela. Son escenarios diseñados para forzar el uso de la aplicación frente a variables externas que cambian constantemente. Repasemos el flujo de pensamiento de esos ejercicios, para entender el impacto de la herramienta en el terreno. Vamos a ello. El primer escenario propuesto en la fuente es el cálculo de las presiones de evaporación en botellones de agua estándar, operando con refrigerante R134A y buscando una temperatura de evaporación precisa de 4 grados Celsius. Es un cálculo de línea base, digamos, directo y común en la refrigeración comercial ligera. Exacto, pero la exigencia sube rápidamente con los sistemas de baja temperatura. El siguiente ejercicio plantea calcular las presiones de trabajo en un equipo pesado utilizando la mezcla R404A. Se busca una evaporación a unos gélidos 30 grados bajo cero, pero asumiendo una temperatura ambiente en el exterior de 26 grados Celsius. Y para demostrar la volatilidad de la termodinámica, el ejercicio inmediato siguiente usa el mismo R404A, evaporando a 24 grados bajo cero, pero elevando la temperatura ambiente exterior a 29 grados Celsius. Estos pequeños saltos en la temperatura ambiente alteran drásticamente la presión de descarga y, por ende, el comportamiento del refrigerante a lo largo de todo el circuito. Es humanamente imposible memorizar cómo reacciona la mezcla R404A ante cada grado de variación externa. Aquí es donde la aplicación deja de ser una comodidad para convertirse en una necesidad técnica absoluta. El mejor ejemplo de esa necesidad se encuentra en la última serie de cálculos de las notas. ¿Los de Puerto Ordaz? Sí, que sitúa el problema en las condiciones extremas de esa ciudad. El técnico virtual se enfrenta a un equipo bajo un calor ambiente sofocante de 34 grados Celsius. Y un segundo ejercicio lo plantea a 33 grados Celsius. Alguien ajeno a la industria podría pensar que un grado de diferencia en un clima tan caluroso es irrelevante. Totalmente. Pero quien está en una azotea en Puerto Ordaz sabe que este grado extra empuja las presiones de condensación del R404A hacia límites peligrosos, afectando el amperaje del compresor y el rendimiento general de la planta. Intentar interpolar o adivinar el impacto de ese grado adicional usando una tabla de papel genérica, cruzando columnas de rocío y burbuja mientras el sol calienta el metal del equipo, es invitar al fallo catastrófico. RevTools absorbe toda esa complejidad ambiental. Cruza la base de datos química, aplica el deslizamiento exacto de la mezcla y entrega la presión operativa precisa al instante. Transforma un entorno caótico en un diagnóstico matemático riguroso. Así es. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las notas de esta clase número 4. Muy denso, pero fascinante. Sí, hemos partido de la base fundacional de la física. La inquebrantable relación entre presión y temperatura, visualizando el salto tecnológico de rastrear números en las tarjetas manchadas de Genetron a tener respuestas instantáneas en un teléfono celular. Exploramos la profundidad de los perfiles químicos, entendiendo por qué es crucial tener alertas visuales claras. Claro. Diferenciar entre un gas inofensivo como el R22 y un hidrocarburo altamente inflamable como el propano R290. Navegamos el laberinto administrativo de reportar el impacto térmico global, equilibrando la ciencia actualizada del AR5 con las exigencias burocráticas del AR4. Desentrañamos la amenaza mecánica de las mezclas zeotrópicas
y la importancia vital de separar los puntos de rocío y de burbuja para no destruir un compresor. Y finalmente, aterrizamos en la exigente realidad de Puerto Ordaz, donde un simple grado de temperatura ambiente puede cambiar las reglas del juego por completo. Queda absolutamente claro por qué el dominio de esta herramienta digital es ahora el estándar de la industria. Esto plantea una pregunta importante. Si observamos toda esta evolución tecnológica desde un ángulo más amplio, ¿existe un consenso claro en que la civilización moderna depende de manera absoluta e ininterrumpida del frío artificial? Para todo. Sí, la cadena de suministro global, la conservación de alimentos básicos, la manufactura de medicamentos críticos y, fundamentalmente, la refrigeración de los inmensos centros de datos que mantienen viva la red de Internet. Todo eso depende de sistemas termodinámicos operando a la perfección. Y toda esa infraestructura colosal recae en los hombros de técnicos en el terreno, quienes a su vez, como hemos visto detalladamente hoy, dependen cada vez más de un teléfono inteligente para realizar su trabajo. Utilizan aplicaciones de bolsillo para calibrar presiones críticas, sortear deslizamientos químicos complejos y evitar fallos catastróficos. Lo cual invita a una profunda reflexión sobre el futuro del mantenimiento industrial. ¿Qué nivel de fragilidad oculta estamos integrando en nuestra infraestructura de soporte vital al depender de herramientas que exigen servidores en la nube operativos? O actualizaciones de software. Exacto, compatibilidad de software constante y, en el nivel más básico, una batería de litio cargada para lograr interpretar la física básica que mantiene al mundo en funcionamiento. Es una encrucijada fascinante entre la inmutabilidad de las leyes naturales y nuestra creciente, casi febril, dependencia de la arquitectura digital. Completamente. Una idea provocadora y sumamente pertinente para llevarse al final de este recorrido. Con esta reflexión sobre las herramientas que sostienen nuestra modernidad, cerramos esta inmersión profunda. Se agradece enormemente el interés por desentrañar la ciencia técnica y el dominio de lo invisible. Hasta el próximo análisis a fondo.